Salmo está escrito para todos los hombres, porque el salmista conocía esta particularidad del hombre. En aquella época, personas que no eran pertenecientes al pueblo de Israel muchas veces se atrevían a dirigirse al Dios de dioses, conocedores del Dios Todopoderoso de Israel. Por tal motivo, el salmista explica algunas de las calamidades comunes de la vida humana y muestra el socorro de Dios a los que sufren bajo ellas cuando acuden a Él en oración. Se trata de un cántico, como consecuencia de haber sido librado de diversas situaciones en la vida de cualquier persona. En este caso se trataba de circunstancias comunitarias del pueblo de Israel, pero que sin lugar a duda tiene una gran aplicación a cualquier vida personal, a cualquiera de nosotros. El Salmo presenta diferentes cuadros, escenas, dibujos. Y nosotros vamos a intentar dar un breve repaso, pero lo que pretendo resaltar muy especialmente es la exhortación al agradecimiento y a la alabanza por las muchas misericordias de Dios nuestro Señor. Vamos a orar para que el Señor nos dirija en este pensamiento. Padre, gracias. Muchas gracias, Señor, porque tú eres el dador de la vida. Tú has dado sentido a nuestra vida. Nuestra vida tiene propósito porque tú nos has envuelto con tu gracia. Queremos darte la gracia por lo que significa, lo que has hecho, lo que sin lugar a dudas seguirás haciendo. Queremos ser agradecidos a ti y ayúdanos para que adquiramos ese mayor conocimiento, para que tomemos conciencia de que tú eres el dueño absoluto a quien tenemos que agradecer todo lo que nos das. Por Jesucristo, amén, amén. Todo el Salmo es una exhortación al agradecimiento a Dios y a la alabanza por las muchas bondades de Dios. Por tal motivo pretende enseñar diferentes escenas de la vida en este caso del pueblo, y también de cada uno de nosotros, porque tiene una aplicación a cada una de nuestras propias vidas. Si tuviésemos que empezar a pintar el primer cuadro, tendremos que leer los 3 primeros versículos del Salmo 107. Alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Díganlo los redimidos de Jehová, los que han redimido del poder del enemigo, y los ha congregado de las tierras, del oriente y del occidente, del norte y del sur. Es una exhortación a todos aquellos que han sido rescatados del desierto babilónico. No está invitando solo a la alabanza, sino a dar gracia por los beneficios recibidos o a ser agradecidos, alabando a Dios por su bondad mostrada precisamente a todos los que han sido rescatados. El sufrimiento está tomado de la experiencia humana y del recuerdo del destierro, dice el versículo 4. Anduvieron perdidos por el desierto, por la soledad sin camino, sin hallar ciudad en donde vivir, hambrientos y sedientos, su alma desfallece ante ellos. Sí, porque estaban errantes por el desierto, eran presas del hambre, eran presas de la sed. La súplica o invocación del auxilio se hace precisamente necesaria ante esta situación. Podemos recordar a ese pueblo de Israel errante por el desierto durante tantos años, alejados de alguna manera de los bienes o de las comodidades propias de cuando uno está en una situación normal o regular. Por eso no tienen más remedio que sin tener incluso ninguna fuerza, tienen que suplicar, tienen que invocar el auxilio. En el versículo 6, entonces clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Si aún tienen un poco de fuerza, podrán acudir por la misericordia de Dios y gritar, es alabar, adorar, hasta poder
sentir que Dios está escuchando acerca de la necesidad que tiene. Estaban formando parte de, como podemos recordar algunos, estaban formando parte de ese valle de los huesos secos. Eran personas que se sentían morir, se sentían secar, se sentían alejadas de Dios. Y es en ese momento cuando tienen necesidad de acudir a Dios para que Dios les consuele, para que Dios les ayude. La ayuda recibida de su llamado los libró. Se acompaña de una descripción breve. Los dirigió por camino derecho, versículo 7, para que viniesen a ciudad habitable. Realmente estaban alejados de toda ciudad, de todo modo cómodo de vivir. Se sentían distanciados de todo, estaban en la soledad, en la angustia. Y el Señor dice que los dirigió por un camino derecho que les llevase precisamente a una ciudad habitable. La exhortación se hace también con otro estribillo. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Cuando somos conocedores de la situación donde Dios nos libera, de donde Dios nos ha sacado, en el lugar donde nos encontrábamos y en el lugar donde nos encontramos, lo que ha hecho Dios en nuestra vida, la transformación, el cambio, el hecho de tener sentimiento, de empezar a amar, de empezar a sentir la presencia de Dios en nuestra vida, es lo que aspiramos cuando realmente nos sentimos lejos del Señor. Dad gracias a Dios, dice el versículo 8. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con sus hijos. Este versículo se repite 3 veces en este salmo. El versículo 15, 21 y 31 que iremos viendo cuando llegue el momento. La acción de gracia la pronuncia el salmista o el grupo del pueblo y se apoya en motivo apropiado al beneficio recibido. Conforme recibe beneficio, tú alaba y adora a Dios, reconoce el poder de Dios, reconoce la influencia de Dios en tu vida, porque sacia, el versículo 9, sacia al alma menesterosa y llena de bien el alma hambrienta. No podría yo saber exactamente cuál es la situación de vuestra vida espiritual en estos momentos. Uno puede tener cierta idea, pero de lo que sí estoy seguro es de cuál es mi situación espiritual en ese momento. El Señor me ha permitido ver muchos cambios en mi vida. El Señor me ha permitido disfrutar de muchas circunstancias como consecuencia de la renovación de nuestra vida. El Señor me ha permitido gozar de muchas cosas precisamente por la bendición de tener al Señor. Pero también el Señor me ha permitido ver muchas personas con grandes necesidades, conocer en lugares privados de libertad de tantas personas con vidas destrozadas, tantas familias deshechas, jóvenes desorientados, sin propósito, teniendo apariencia de vida, pero en verdad caminando en la muerte. Y todo ello porque no han sabido orientar sus vidas de una manera adecuada, que cuando vienen a darse cuenta ya andan por caminos desiertos, por caminos desviados, por caminos destrozados, donde empiezan a desfallecer de hambre y de sed, y sus almas redimidas sus almas rendidas en manos del adversario. Hay que tener mucho cuidado, porque hoy el pecado se distorsiona o se presenta de una manera diferente, ¿verdad? Cuando la mentira era mentira, hoy es cambio de criterio. Y cuando tantas cosas que tenían su nombre en el pecado, hoy se le puede dar cualquier otro nombre para cambiar la situación. Por eso hay que tener cuidado. Los jóvenes, ¿dónde pisan? ¿Qué caminos andan? ¿Con quién se juntan? Los varones, ¿cuáles son las costumbres de lectura?
cuáles son las costumbres quizá de amistades en medio de donde se encuentran, ¿verdad? Hemos de darnos cuenta que aquí radica la razón del Evangelio, que el Señor vino a buscar lo que se había perdido. Lo que se había perdido es lo que no estaba en el lugar adecuado, en el lugar donde debe estar, en el lugar para lo cual el Señor nos ha creado, para que mantengamos una adecuada relación con Él, para que tengamos una unión con Él, para que podamos gozar de las bendiciones del Señor. Y ese es el cuadro que presenta, ese primer cuadro que presenta el salmista. El Señor te ha sacado y te puede sacar de situaciones difíciles en tu vida y tiene que estar preparado para dar las gracias a nuestro Señor. Hay un segundo cuadro que presenta, toca pensando en esa cautividad, la situación donde se encontraba de oscuridad y de tinieblas. Versículo 10. Algunos moraban en tinieblas y sombra de muerte, aprisionados en aflicción y en hierros. Y por cuanto fueron rebeldes a las palabras de Jehová y aborrecieron el consejo del Altísimo. Fíjate en las palabras. Hay tinieblas, hay sombras de muerte, hay aprisionados. Da la idea de personas desanimadas, desorientadas, deprimidas, desconsoladas. También podemos tomarlo de una manera literal. Los calabozos son lúgubres, oscuros, solitarios. Las personas alejadas del Señor son personas con caras agriadas, donde apenas existe una sonrisa, porque apenas tienen motivos, según ellos, de agradecer por nada, porque viven vidas completamente destruidas. Y todo ello porque se habían rebelado contra los mandatos de Dios y habían blasfemado contra los designios del Altísimo. La descripción de la tribulación añade aquí algo más. Por eso quebrantó, dice el versículo 12, con el trabajo sus corazones. Cayeron y no hubo quien les ayudase. Quebrantó con el trabajo sus corazones. Cayeron y no hubo quien los levantase a ayudar. Dios le mueve el amor. Siempre tiene intenciones amorosas. El Señor les llevó a humillación y a descorazonamiento para que buscaran a Dios y para que invocaran el nombre del Señor. La acción de gracia introduce nueva idea de liberación, versículo 13. Luego que clamaron a Jehová en su angustia, los libró de sus aflicciones, los sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte y rompió sus prisiones. Muchas veces necesitamos llegar a lugares extremos para que seamos capaces de reaccionar, lo que conocemos como llegar a fondo. Dios lo permite porque nos ama y se puede decir que nos zarandea para que podamos despertar. Incluso se le empuja para que pueda haber un despertar en la vida espiritual. Quienes no parecen tener tiempo para el agradecimiento y la oración cuando eran libres, lo tienen en abundancia cuando están en prisión. Allí ven claramente la necesidad que tienen de Dios. Dios los libró de la aflicción y los libró de las aflicciones. A los que estaban atados, les rompió las ataduras. Dios no se contentó con abrir las puertas, sino que las quebrantó para que no volviesen a encerrarlas. Versículo 15. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Esta es la promesa de nuestro Dios, que también es recogida por Isaías. Yo iré delante de ti, enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro haré pedazos. Ese es el motivo por lo que podemos dar gracias a nuestro Dios, por lo que ha hecho con nuestra vida, la libertad que nos ha dado. Hemos sido liberados de la esclavitud del pecado.
vamos a permitirnos pintar otro cuadro. Ahora toca otro aspecto de este salmo. Y no cabe duda que esta parte llega a ocupar un lugar importante en todas las vidas. Unos más tempranos, otros a mediados de edad y otros quizás ya en la tarde avanzada de nuestras vidas. Las enfermedades temporales son calamidades propias de esta vida, que nos dan oportunidad de experimentar, la bondad de nuestro Dios. El punto se trata, bajo la creencia del israelita, que la enfermedad es castigo por los pecados del hombre, por los pecados del enfermo o de sus padres, y tiene un paralelo en las reflexiones y censuras de Eliú a Jacob. Lo podéis leer a Job, en el capítulo 33, cuando Eliú insistía en que todo lo que estaba padeciendo Job era a consecuencia de su pecado. El tema no sería tratado con seriedad por mi parte si dijese que las enfermedades son causa del pecado, porque naturalmente no tengo todos los datos ni conozco tanto como para poder decirlo, pero sin embargo hay cuestiones muy claras y que son muy absolutas hoy en nuestro tiempo. Por ejemplo, el fumador, ¿verdad? Yo no digo que lo va a llevar al infierno, una frase que digo bastante cuando pienso en esto. No es que el tabaco lo vaya a llevar al infierno, pero le hace oler como si del infierno viniera. Realmente, antes no era normal en mi juventud que pusieran nada en las cajetillas. Hoy ponen el tabaco mata, el tabaco te destroza. Si alguien ha tenido oportunidad de ver un pulmón de un fumador, es escalofriante. Es un amasijo de carne retorcida, negra. Bueno, yo recuerdo una época que incluso en Inglaterra, una época, una lucha grande, donde los médicos se empezaron a oponer a tratar a los fumadores. Aquello no llegó a ninguna parte porque naturalmente no sería muy bien socialmente recogido o aceptado. Pero lo cierto es que el fumador sabe dónde le lleva, pero aún así sigue. Eso es el hombre necio, ¿verdad? Que es el hombre. Y no hablemos del bebedor. Tampoco puedo yo decir que es la causa del pecado del hombre, aunque ya el pecado del hombre está en sí. Pero ¿qué decimos del bebedor? El hombre que llega a no ser nada en manos de la botella. Y siempre digo lo mismo, nadie empieza a beber diciendo voy a llegar a ser alcohólico. Todo el mundo dice, no, yo lo controlo, esto lo domino yo. Esto es una cosa que no, a mí no me puede. Entonces hay que tener cuidado. Con estas son las cuestiones que te llevan a los valles de oscuridad, que te llevan a las incertidumbres. ¿Y qué decimos de los descuidos alimenticios? Pues también es muy peligroso de alguna manera no controlar de una manera adecuada lo que son los alimentos. Y así podríamos destacar una serie de cuestiones. De cualquier manera, lo que quiero destacar en todo ello, que la ayuda de Dios consiste en haberlos sanado de la enfermedad, enviando su palabra como ministro ejecutor de su divina voluntad. Cuando los excesos hacen su labor, dice el salmista, en el versículo 18, ¿sí? Dice el salmista en el 18, su alma abominó todo alimento y llegaron hasta las puertas de la muerte. Y dice el 19, pero clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. La oración es un buen remedio para la enfermedad. Os puedo decir que las veces que he tenido oportunidad de decirle a alguna persona enferma que si quiero que oremos por ello, todo el mundo quiere que se ore. Todo el mundo ve la necesidad de la gracia de Dios, del poder de Dios, del toque maravilloso de Dios. Es en esa situación de inseguridad, de enfermedad, de angustia, donde todo el mundo quiere agarrarse a Dios de alguna manera, porque sabe que no hay otra manera más eficaz de ser sanado que tener la confianza en el Señor.
liberándole del sepulcro o fosa al borde de la cual ya estaban. La recuperación de la enfermedad se debe a la bondad y al poder de Dios, y a Él hemos de estar agradecidos por ello. Dice el versículo 20, envió su palabra y los sanó, y los libró de su ruina. La palabra y el Espíritu curan las enfermedades. Versículo 21. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Me acuerdo de la palabra que el Señor le dirigió a una muchacha joven, en presencia de sus padres y en presencia de algunos discípulos, cuando el Señor le dijo, Talita cumi, muchacha, levántate. La palabra que salva, la palabra que sana. O las palabras frente a la tumba de Lázaro, Lázaro, ven fuera. O las que dirigió a Mateo, y Mateo se fue detrás de él. O la que les dijo a ese hombre chiquitito que se subió a un árbol, Zaqueo, baja. Son frases que se te quedan, Zaqueo, baja, que hoy quiero morar en tu casa. Qué cosa más bonita, qué efecto sanador tiene la palabra de Dios, qué influencia renovadora tiene la palabra de Dios en nuestra vida. ¿Qué es lo que hace? Levanta el ánimo, nos da vida, nos da un espíritu. Cuando tuvo oportunidad de mencionar el valle de los huesos secos, es precisamente el soplo del Espíritu lo que hizo que esos huesos empezasen a formarse, a unirse, a tener vida, a levantarse, porque es la palabra de Dios, es el Señor Jesucristo, a quien tenemos que dar gracias por toda la obra que hace en nosotros. Y si tenemos que pensar en un último cuadro, ya que hemos dicho que se trata de un salmo de amplio espectro o de amplia aplicación, ya que no es muy normal que los judíos se dedicasen a las labores del mar. La alegoría de los navegantes tiene rasgos descriptivos de la tempestad de singular valor artístico. La situación es referente a los fenicios por el viaje comercial por el ancho océano, las muchas aguas, en lugar del cabotaje costero. Es muy gráfica la descripción del mareo por sus efectos en los marineros, con el ánimo derretido por el mar, es decir, estómago revuelto por el mareo, tambaleándose como los borrachos sin que les valiese su pericia. Dice el versículo 24, ellos han visto las obras de Jehová y sus maravillas en las profundidades, porque habló e hizo levantar a un viento tempestuoso. Cuando está hablando la palabra de las profundidades, puede eludir a los misterios de las profundidades del mar, de los abismos, el hiperbólico descenso a los abismos, como dice el versículo 26. Suben a los cielos, descienden a los abismos, y la intervención del Dios poderoso apaciguando las aguas. Claman entonces al Señor, versículo 28. Entonces claman a Jehová en su angustia y los libra de su aflicción. Cambia la tempestad en sosiego y se apaciguan sus ondas. Luego se alegran, versículo 30, porque se apaciguaron. Así que los guía al puerto que deseaban. Alaben la misericordia de Jehová. Cuando estamos clamando al Señor, los que viven en comunión con Dios tienen asegurada la ayuda cuando se necesita. De tal manera que en lo último de sus vidas no se encuentra lo último de su fe. Dios calma la tempestad. Siempre calma la tempestad. La petición de auxilio hace que se devuelva la fatalidad que estaban pasando los marineros en gozo, alegría, porque además los encauza
a buen puerto. Porque la petición de auxilio tiene su origen en el último verbo, cuando les dice, les hizo salir. Cambió la tempestad en sosiego, versículo 29, y se apaciguaron las ondas. La tempestad calmada y la alegría de los marineros, a quienes Dios llevó al punto deseado. La exhortación estribillo está ampliada como en la presentación anterior por la indicación del lugar litúrgico donde se encuentra reunido el pueblo y los ancianos. Versículo 31. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Den gracias a Jehová por su poder y por sus maravillas hechos a los hombres. Es el ejemplo más completo de los cuatro cuadros que hemos presentado. Este tiene 10 versos, 6 el primero y el tercero, y 7 el segundo. Y casi está concluyendo el salmista pidiendo elogio o reconociendo la providencia divina. El esquema que ha seguido el salmista ahora desaparece y presenta la doctrina general sobre la providencia divina en enviar premios y castigos a los hombres. Comienza esta parte más general indicando algunos cambios. Sigue con el lenguaje simbólico de los anteriores cuadros aplicado a la historia de Israel bajo indeterminada de esta manera. Toca la época de los patriarcas, la instalación de Canaán y el destierro babilónico y su liberación. Los ríos convertidos, como leemos en el versículo 33 y 34. Él convierte los ríos en desierto y los manantiales de las aguas en sequedad. La tierra fructífera es estéril, por la maldad de los que la habitan. Y continúa diciendo, vuelve el desierto en estanques de agua y la tierra seca en manantiales. Los ríos convertidos en regadío. Los desiertos, convertidos en regadío. El lenguaje simbólico hace pensar en Abraham, cuando sale de Mesopotamia en peregrinación a Canaán. El acto de justicia se convierte en tierra fértil, en salobral, infecundo, en satino de la maldad de sus habitantes. Recuerda la destrucción de Sodoma y Gomorra y otras ciudades en tiempos del mismo patriarca, como podemos leer en Génesis 19. Al contrario, el desierto hecho laguna y el secano convertido en abundancia de manantiales podría ser la imagen de Canaán, esa entrada en el pueblo prometido, en la tierra prometida, una vez que Israel la ocupó. Ya leemos en Isaías 35, el lugar seco se convertirá en estanque y el sequedal en manaderos de agua. En la morada de chacales, en su guarida, será lugar de cañas y de junco. Esa es la transformación que hace nuestro Dios, por lo que tenemos que estar agradecidos de una manera continua, dar gracias a Dios, decir frecuentemente gracias Señor por lo que has hecho y estás haciendo. La misma época debe ser la descripción de Israel como pueblo agrícola, bendecidos por Dios de una manera abundante. Versículo 36. Allí establece a los hombres hambrientos y fundan ciudad en donde vivir, siembran campos y plantan viñas y rinden abundancia de fruto, los bendice y se multiplican en gran manera y no disminuye su ganado. Así ha dicho el Señor. Aún seré solicitado por la casa de Israel para hacerle esto. Multiplicaré los hombres como se multiplican los rebaños. Ezequiel 36, 37. Hay una última reflexión. El Salmo termina con una reflexión de mucha sabiduría. El consejo final, dado al sabio en sentido religioso, de considerar todas estas obras como providencia de Dios. Estas cosas y sus bondades sugiere la triple enseñanza que se ha de sacar de este salmo. Hay que tener fe en la providencia. Dios provee, Dios te asegura, Dios te da firmeza, Dios te da confianza. Hay que estar y tener fe en la providencia divina.
También tenemos que aprender la eficacia de la oración del atribulado, del angustiado, del desanimado, del pecador, del que está lejano, solitario. Y tenemos que creer que la oración tiene eficacia para liberarnos de toda esa situación. Y está algo claro, el deber de dar gracias a nuestro Señor. El salmista pretende que el hombre que observa pueda apreciar las consecuencias del pecado que trae en sí la penitencia, así como Dios toma al hombre, como el alfarero toma al barro y lo transforma por su bondad y misericordia. Se puede ver la satisfacción del Salvio, versículo 43. ¿Quién es sabio y guardará estas cosas y entenderá las misericordias de Jehová? ¿Quién es sabio y se dará cuenta de la bondad y de la gracia de nuestro Dios? Estaba leyendo un artículo últimamente con esto concluimos, de un psicólogo de Harvard. Dice, los estudios psicológicos demuestran, según este experto, que cuando agradecemos lo bueno que hay en nuestra vida, lo bueno aumenta. Voy a volver a leerlo. Cuando agradecemos lo bueno que hay en nuestra vida, lo bueno aumenta. Y por el contrario, lamentablemente, también sucede cuando logramos valorar lo bueno que hay en nuestra vida, porque lo damos por sentado, porque es cosa de nuestro bien hacer, porque es algo que me merezco, porque es algo que me he buscado. Lamentablemente dice que lo bueno disminuye. Para este experto, anotar cada día aquello por lo que nos sentimos agradecidos es un hábito que se refleja en una mejora de nuestras relaciones sociales y personales. Si fuésemos capaces de recordar todo lo bueno que Dios ha hecho en nuestra vida. Si hubiésemos sido fieles para anotar en una libreta todo lo bueno que nos ha acontecido, posiblemente más de una libreta estaría llena. Y posiblemente más de una actitud hubiese cambiado en nuestra vida, porque qué duda cabe de tantos lugares donde nos ha librado el Señor. Sed agradecidos, alabar a nuestro Dios por aquello que hace, por aquello que seguirá haciendo. Es muy importante que nos demos cuenta que tenemos que dar gracias a Dios y dar por hecho que Dios tiene control absoluto de nuestra vida. Sed agradecidos, porque el Señor es el que obra en cada uno de nosotros. Amén.